Dolores de cabeza frecuentes, náuseas, mareos, zumbido en los oídos como si fuera un timbre constante o que experimente sangrados nasales de manera frecuente. Pues bien, al menos en México 50.000 personas fallecen al año y otras 30 millones son diagnosticadas de una enfermedad crónica que es considerada el enemigo silencioso o la muerte silenciosa para muchas personas, ya sea desde los 20 años, 30 años, 40 años, e inclusive hay situaciones en las que pueden ser detectadas a muy temprana edad, en la infancia inclusive. Y es que estamos hablando del enemigo silencioso que mata y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, y es la hipertensión arterial. Yo, por ejemplo, tengo hipertensión arterial. Y es que mucha gente piensa, es que solamente son enfermedades de gente con sobrepeso. No, 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 para nada. De hecho, hay gente con sobrepeso que probablemente pudiera no tener hipertensión y hay gente que es delgada, como yo, que tiene hipertensión y no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y es que, por ejemplo, no tenemos la costumbre o la cultura del chequeo anual. Es decir, no es necesario ir a un hospital de alta gama o gastar mucho dinero para hacerte el chequeo. Basta con que vayas al consultorio, por ejemplo, de similares y que el médico te haga un chequeo de la presión arterial a la semana por 30 pesos o 40 pesos. Y entonces tú puedes hacer tu seguimiento. Es decir, vas, te sientas ahí con el consultorio del doctor Simi, pasan 5 minutos, te checan la presión, porque hay que esperar 5 minutos para poder hacer la medición de la presión arterial efectiva. Y entonces ahí puedes darte una idea de si padeces o no hipertensión. Y es que hay que tener en cuenta, a la primer señal que nosotros detectamos de una posibilidad de hipertensión, tenemos que atenderlo de sí o sí, a menos que queramos sufrir las consecuencias de la negligencia con nuestra salud. Algo muy importante aclarar, una sola medición no es no es elemento contundente de diagnóstico. Por ejemplo, la presión arterial se mide en sistólica y diastólica por milímetros de mercurio. ¿Ok? Digamos, la presión que todos escuchamos frecuentemente, 120 sobre 80, que es la que se llama normotensión. 120 sobre 80 para arriba es hipertensión. 120-80 para abajo es hipotensión. Pero ahorita vamos a hablar principalmente de hipertensión. Supongamos que en el consultorio te detectaron que tienes 130-140 de sistólica y tienes 80-82, más o menos así de diastólica. Bueno, con el puro valor de sistólica ya te das cuenta que hay una hay un indicador de que puede existir hipertensión. Recuerda, es solamente una referencia, una sola medición no constituye un diagnóstico. Entonces, cuando ya tienes ese dato, ¿qué es lo que haces? Bueno, si tienes ese dato, vas con un cardiólogo. Y entonces el cardiólogo te va a decir, como me hizo a mí, te vamos a hacer un mapeo de 24 horas, que no es otra cosa que un aparato de medición ambulatoria que va a estar conectado aquí como un brazalete a tu brazo y vas a andar haciendo tu vida cotidiana durante 24 horas, todo lo que haces normalmente, y regresas al consultorio. Y en el consultorio el médico va a quitarte el aparato y va a medir los datos en la computadora y va a sacar un promedio de presión arterial tanto en el día como en la noche. Y entonces va a decirte, ¿eres hipertenso o no eres hipertenso? Por ejemplo, hay dos escenarios o estadios de la hipertensión. Por ejemplo, el estadio uno, que es cuando tienes valores de 130, 140 en ese rango de sistólica y tienes valores de diastólica o tienes valores de diastólica entre 90 y 100. ¿Ok? Ahí es cuando te dicen tienes hipertensión de estadio uno. Ahora bien, si tú tienes valores de 150 a 160 en sistólica y tienes valores de 100, 110 en diastólica, te dicen tienes hipertensión estadio 2. En mi caso, a mí me diagnosticaron hipertensión estadio 2 por mis valores promedio. Entonces el médico, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, como ya tienes diagnosticada tu hipertensión, procede al tratamiento farmacológico. ¿Y qué consiste el tratamiento farmacológico? Te pueden dar, por ejemplo,
un medicamento que sea un YECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o puede darte un antagonista de los receptores de angiotensina, ARA2, o puede darte un beta bloqueador, que son los llamados antirrítmicos, o un antagonista de los canales de calcio, un bloqueador de calcio. Por ejemplo, en los YECA tenemos lo que es el enalapril, el captopril, el isopril, todos los que te vienen en pril. En los antagonistas de los receptores de angiotensina tenemos a los sartán, o sea, los sartán, basaltar, fimasartán, todos los sartán, ¿ok? En los bloqueadores, ¿ves? Beta bloqueadores, tenemos, por ejemplo, el metoprolol, el propanolol, el nebivolol, etcétera, todos los que terminan con lolol. Y en los antagonistas de los canales de calcio tenemos lo que son el, ¿cómo se llama? El nalodipino, ¿ok? Que es, ahí vamos a dejarlo porque ahorita no me acuerdo de todos los de pino. Pero cualquiera de esos se te lo va a recetar dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo, porque el medicamento no reacciona de la misma manera con todas las personas. Hay personas que reaccionan mejor al losartán y hay otras que reaccionan mejor al enalapril. Que de hecho, lo que voy a decir no es racista, es un hecho comprobado científicamente. Personas de ascendencia negra, por ejemplo, son más susceptibles a tener efectos secundarios con los YECAS, por ejemplo, con el enalapril. Y se funcionan mejor con bloqueadores de los canales de calcio o con el losartán, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, no es racista, pero es cierto, ¿ok? Hay variaciones por tipo étnico. Y bueno, dependiendo de cómo te vaya funcionando un medicamento, te lo va ajustándote las dosis en las mediciones que te va haciendo eventualmente. Porque tienes que hacerte chequeos de manera periódica, ya sea semestral, ya sea de manera anual, dependiendo cómo esté tu situación. Es en el escenario más favorable, pero imaginémonos que te detectaron hipertensión, pero te valió madre y no te quisiste tomar los medicamentos. Que fíjate, cuando es abordaje de primera línea, te dan un solo medicamento. Pero digamos que no lo hiciste, no te tomaste el medicamento, dejaste pasar los meses, los años, y esa hipertensión se volvió crónica, sin control. Entonces, ¿qué ocurrió con tu cuerpo? Hay tres órganos diana u órganos blanco. Este término se usa mucho para referirse a órganos que son susceptibles de que la enfermedad los dañe. Cerebro, corazón y riñones. ¿Ok? Son los tres órganos diana principales que dañan la hipertensión. Por ejemplo, el riñón. Dentro del riñón hay unos vasos sanguíneos de calibre inferior que se llaman glomérulos. ¿Ok? Esos chiquitines, que son como un grosor de cabello, filtran la sangre a través de un sistema de osmosilidad en la orina para eliminar las impurezas. Cuando esos vasos sanguíneos, por efecto de la presión constante, acuérdense que son delgaditos, la presión aumenta y el vaso sanguíneo tiene que ensancharse, se atrofia y se bloquea, o sea, se daña. Entonces ya no filtras la sangre de manera eficiente. Y entonces al no filtrar la sangre de manera eficiente, las impurezas que quedan en ella comienzan a irse directamente a tu torrente sanguíneo y te comienza a provocar problemas de coordinación, del habla, porque tu cerebro está batallando para asimilar toda esa porquería que tienes en la sangre. Y ahí es donde hablamos del escenario de insuficiencia renal, que hay 4 estados o estadios para la insuficiencia renal. En los primeros dos no hay tanto problema de que tengas confusión, picazón o mareos. Pero en el 3 y en el 4, ay hijo, ahí ya te cargo la chingada. Porque en el 3 ya empiezas a hacer más manifiesto los problemas en tu cuerpo. Y en el 4 ya estamos hablando de que eres un candidato a diálisis o trasplante. Si tienes suerte, trasplante, pero pues en México la cultura de la donación de órganos está por los suelos, así que pues vete preparando para una hemodiálisis. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo? Cuando los riñones funcionan bien, la función del filtrado glomerular está entre 100 y 120. De 100 para abajo ya estamos hablando de insuficiencia renal, y es cuando hay problemas. Ya cuando estamos en insuficiencia renal de etapa 4,
es filtrado glomerular de 30 para abajo. Ya, el riñón se frío, se chingó. Entonces, primer órgano diana. Segundo órgano diana, el corazón. ¿Han escuchado el término de que le creció el corazón? Hay uno que se llama cardiomegalgia, que es cuando el corazón se ensancha, crece. En apariencia crece, pero se engrosan las paredes del corazón, haciendo que el corazón bombee de manera poco eficiente la sangre a través del cuerpo, haciendo más esfuerzo. Y es donde manifiesta, por ejemplo, el paciente que la angina de pecho, como si fuera un dolor opresivo en el pecho, o que se agacha 9 segundos y al levantarse siente que le falta el aire, o sea, la disnea. Eso ya es una manifestación de hipertensión crónica, que sí o sí ya no vas a ocupar un solo medicamento, vas a ocupar al menos 3 o inclusive 4 de la gama. Y luego tenemos el órgano diana del cerebro, ¿ok? El sistema vascular maneja dos perfusiones, o sea, la perfusión del cuerpo y la perfusión del cerebro. El cerebro se autorregula para compensar la hipertensión que tienes, pero llega un punto en que la autorregulación falla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los vasos sanguíneos que van al cerebro, las venas, las arterias que manejan tu sangre, reciben un golpe muy fuerte. Y de buenas a primeras te agachas y sientes como si reventara algo. Y entonces comienza lo que es el derrame cerebral, el accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico, que es cuando se obstruye un vaso sanguíneo por algún tapón como un tapón de colesterol, o el derrame, que es cuando se rompe el vaso sanguíneo y empieza todo el batidero de mierda adentro. ¿Okay? Esos son los riesgos de la hipertensión no controlada. Por eso es muy importante que a las primeras señales, o sea, las primeras señales que tengas de hipertensión, ya sea dolores de cabeza frecuentes, mareos frecuentes, que te empieza a sangrar la nariz de manera inexplicable, y que no te la estuviste picando, pero te empieza a sangrar. O por ejemplo, el que me llamó la atención a mí, que se me hinchaban los pies. O por ejemplo, que sentía como si me quisieran arrancar los dientes. Yo en esa ocasión fui al dentista, me dijo, no tienes nada, no tienes ningún problema de infección, no tienes ningún problema de que tengas un nervio del diente roto o algo, nada. Me fui con el cardiólogo me dice, no, es que tienes hipertensión. Y pa, a darme el tratamiento. Primero que con enalapril, luego tuve que cambiar a losartán porque tuve problemas con enalapril. Y luego volví al enalapril porque el losartán me hizo daño. A veces suele pasar que cuando, ojo, muy importante, si tomas medicamentos para la presión arterial, tienes que tener especial cuidado con muchos otros medicamentos, con antibióticos o con antiinflamatorios no esteroideos, porque suelen provocar efectos adversos. Y esos efectos adversos pueden ser desencadenar algo que se llama hepatotoxicidad. Y en mi caso, con un antibiótico que me dieron por un trabajo dental, me provocó hepatotoxicidad con el losartán. Y ya no puedo tomar ninguno de la familia de losartán porque me provoca muchos males, muchos problemas de efectos secundarios. Pero bueno, ya para concluir, 30 millones de personas en México sufren de hipertensión. Al menos 52.000 al año fallecen por la causa de la hipertensión. Puedes estar delgado como tú quieras verte, pero igual puedes tener hipertensión, ya sea por tus malas costumbres alimenticias, o sea, consumir mucho sodio es peligroso, ¿ok? Hay que bajarle un poco el sodio. O tener trabajo, no tener actividad física. Al menos tienes que tener una actividad física a la semana de 130 o 150 minutos, ¿ok? A la semana, o sea, camina constantemente. Trata de caminar para mantener tu sistema vasocirculatorio trabajando. No fumar. O sea, a mí lo que me afecta mucho para mi hipertensión fue que fumaba demasiado. ¿Ok? Y también consumía muchas sales. Ya le bajé el cigarro, le bajé las sales. Y anda más o menos bien. Pero con los cambios de clima sí siento que me afecta mucho todavía. Pero bueno, hay que hacerle caso a las señales de alarma, principalmente. Hacer chequeos, ya sea semestral o anual, para darle seguimiento. Y acuérdense, siempre está al alcance de la mano los consultorios familiares del doctor Simi. Y pues eso ha sido todo por esta emisión. Les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Ah, sí, esa es mi gata, la Nadia. Por si preguntan, la gordita de ahí. Y bueno, ha sido todo por esta emisión. Nos vemos en una próxima. Eso espero. Chao.